Buenas tardes, te saluda tu hermano Luis Alberto Izaguirre de la Iglesia Restauración a las Naciones. Este es tu programa Volviendo a la Senda Antigua. La serie es Conociendo al Maestro y el tema es el bautismo de Jesús según Mateo. Hoy día 24 de enero del 2018. En la mañana que me levanto veo un versículo que me llamó mucho la atención y se los quería transmitir. Y si tienen alguna duda, por favor, yo deseo que me escriban para poderles enviar una respuesta. Habacuc 2:18 dice: ¿de qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíen el hacedor en su obra. Ay del que dice al palo despiértate y a la piedra muda, está cubierto de oro y plata y no hay espíritu dentro de él. Mas Jehová está en su santo templo, dice. Mas Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Estas estatuas que están hechas de oro y de plata no hablan, se inclinan ante ella, no hay espíritu dentro de él. ¿De qué está hablando? De la idolatría, ¿verdad? Pues cositas como estas las vas a encontrar ahí en la Biblia, ocultas. ¿Para qué? Para que caiga ese velo que cegue tu mente. El día de hoy vamos a hablar del bautismo de Jesús según Mateo y lo dejo con el pastor Anner Añaza. Gracias, hermano Luis. Buenas tardes, que Dios los bendiga. Seguimos con la serie Conociendo al Maestro, el Maestro de Maestros, Jesús de Nazaret. Bien, en la enseñanza anterior vimos sobre la predicación de Juan el Bautista. Hoy vamos a hablar de un evento importante que se dio en el ministerio o en el desarrollo del ministerio de Juan el Bautista. Esto se encuentra en el libro de San Mateo 3:13. San Mateo 3:13. Vamos a dar lectura a la palabra con la bendición del Padre, con la bendición del Hijo y con la bendición del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Este versículo, hermano, esta parte del diálogo entre Juan y el Señor Jesucristo ha marcado en mi vida algo importante. Ha marcado lo que debería ser un principio de humildad, un principio de respeto hacia la autoridad y hacia el mismo Dios. He buscado este texto en el libro o en el evangelista Marcos, el libro según San Marcos o el evangelio según San Marcos, y no aparece, lo han omitido. Lo he buscado también en Lucas 3, 21, 22, donde habla acerca de este evento sobre el bautismo de Jesús, también ha sido omitido. Yo creo que el corazón, el centro de este episodio, de esta escena entre Juan y Jesús, es la humildad en la que Juan manifiesta al Cordero y la humildad de Jesús, el Cordero de Dios, hacia Juan y el respeto que le tenía hacia él. Por eso esta enseñanza va a ser muy interesante. Nos va a enseñar a conocer realmente el corazón de Jesús, los principios de Jesús, la humanidad de Jesús y el respeto que hoy en día se ha perdido. En el versículo 15 dice: pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Que cumplamos toda justicia. O sea, era justo. Bien, sabemos que Dios envió a Juan el Bautista a preparar el camino del Mesías, de Jesús, de Yeshua HaMashiach. Juan desarrolla su ministerio
desarrolla su vocación, su llamado, en el desierto, donde no gozaba de pompa, donde no había un sueldo que recibiese o percibiese, donde no habían lujos o donde no había todas las necesidades básicas, al menos, que Juan necesitaba. Pero Juan había entendido que le bastaba comer legumbres y le bastaba alimentarse de miel y de agua. Es una dieta muy interesante, una alimentación muy buena que se puede hacer, que muchos la pueden realizar. Los vegetarianos, la gente que se cuida, y me parece muy bien. Juan nunca enseñó que lo imitaran a él de esa forma, pero sí ha dejado ese legado, sí ha sido escrito la forma, la apariencia y la manera de vida que desarrollaba el Bautista. El ministerio del Bautista se desarrolló en el desierto. La gente llegaba al desierto, y de entre las multitudes que llegaban al desierto, Jesús llegó también. Qué interesante en esta parte. Cuando Jesucristo, el Hijo de Dios, llega al Jordán, al desierto, para ser bautizado, encuentra una escena muy preciosa de la humildad. Cuando Juan lo ve y discierne, y es revelado el Hijo de Dios hacia Juan a través del Espíritu del Señor, Juan le dice: ¿cómo vienes tú a mí? Si yo debería ir a ti. ¿Cómo tú vienes a mí a ser bautizado si yo debería ser bautizado por ti? Sabemos que Juan en una oportunidad dice que él no era digno de desatarle el calzado a Jesús. Pero aquí vemos la humildad, la sencillez. El ministerio de Juan no era menos que los demás ministerios que habían habido antes de él. Era un ministerio poderoso, era un llamado del mismo Hashem, del mismo Dios eterno, el Dios de Israel. No era cualquier llamado. Juan tenía mucho de qué gloriarse. Juan tenía mucho de qué hablar de sí mismo. La gente lo buscaba, la gente iba hacia él. Era famoso por su predicación, era famoso por el poder que éste tenía, aunque no registra la Biblia ni la historia que Juan haya hecho milagros, no lo registra. Pero Juan era un hombre que tan solo su voz, su palabra, llegaba a las profundidades del corazón, y la gente era contrastada con su realidad de pecado. Por lo tanto, Juan no era menos que otros predicadores. Era un hombre ungidísimo de Dios en el desierto. Mucho tenía de qué gloriarse, como en los días de hoy. Encontramos pastores que porque llegaron a llenar sus iglesias con 100 almas, ya se sienten realizados, se sienten lo máximo. Ellos se sienten que son los ungidos del Señor. Por lo tanto, ellos no aceptan un consejo de nadie. El orgullo en los ministerios ha llevado a la decadencia, que los hombres de Dios lleguen a vivir una vida basada en el egoísmo. El orgullo, la soberbia y la altivez, lo que crea en el ser humano es egoísmo. Por esa razón vemos cómo las religiones que aportan o que recaudan millones y millones de soles, de dólares, de euros, no son capaces de financiar en sus propios países, escuche bien esto, no son capaces de financiar en sus propios países albergues para los niños que son maltratados, o no son capaces de irse a las partes más necesitadas y aportar lo que Dios les da. Cuando hay un mandato de parte del Señor que la fe sin obras es muerta. Hablo de la fe al prójimo, de las obras hacia el prójimo, no hablo de la obra hacia la salvación, porque sabemos que la salvación no se gana por las obras. Hablo de las obras como cristiano, porque como cristiano tiene que haber una evidencia que somos hijos de Dios, porque no puede ser cristiano alguien que es egoísta,
no importa si tiene Biblia o sea pastor, si hay un pastor que es egoísta, si hay un pastor que no visita las ovejas, si hay un pastor que pide cita o pide audiencia a través de sus secretarias para poderse acercar a él, ese tipo puede ser cualquier cosa menos pastor, aunque tenga la credencial del Concilio Evangélico del Perú o de Guatemala o de cualquier nación. Sería un pastor asalariado, como la Biblia lo describe, o un falso pastor o un falso líder religioso. Hoy en día estamos viendo, hermanos, que para poder acercarse al pastor hay que reunir ciertos requisitos para poder acercarse a él. Es una barbaridad, porque ahora los pastores están con guardaespaldas, los líderes religiosos llevan sus matones al costado, uno los quiere tocar, uno los quiere saludar y no es posible hacerlo porque estos hombres ya se convirtieron en ídolos para el pueblo y esas cosas deben ser quitadas de la vida de la iglesia. El orgullo ha llevado a muchos ministerios a materializar sus enseñanzas, a vender sus enseñanzas, a cotizar su tiempo, cuando la Biblia nos enseña claramente que es un privilegio servir a Dios, que es un privilegio estar sentado ante la audiencia que está viendo este video, esta enseñanza. Hoy en día, iglesia, ese espíritu de humildad que Juan el Bautista tenía, a pesar que el Bautista, su predicación era dura, a pesar que el Bautista denunciaba el pecado, pero este hombre era un hombre sencillo, era un hombre humilde, que cuando lo vio a Jesús y Jesús le dijo, bautízame, y él le dijo, no puedo hacerlo, porque tú eres mi Señor, eres mi Dios. Vemos la humildad de Juan, pero también vemos la sencillez, el modelo perfecto de humildad de nuestro Señor Jesucristo, porque Él, nuestro Señor Jesucristo, nos enseñó que el que quiere ser grande, que el que quiere llamarse apóstol, el que quiere llamarse patriarca, yo no sé qué más nombres hoy se están tomando los falsos pastores o los falsos apóstoles o los religiosos del siglo XXI, que ya no quieren que se les diga pastor, que ya no quiere que se les diga hermano porque es una ofensa, ahora quiere que se les llame apóstol, ahora quiere que se les llame profeta, ahora quiere que se les llame querubín, ahora quiere que se les llame padre espiritual. Eso es bastante lamentable ver que la iglesia evangélica esté en esa condición. Es una tristeza. Muchas veces criticamos a los católicos porque al Papa le llaman papá, pero también hay papas en la iglesia evangélica. En la iglesia cristiana del siglo XXI hay muchos papas. Adoran a sus pastores que fundaron su iglesia o la denominación, porque la iglesia la fundó Jesucristo. Lo adoran, son capaces de matar por estos líderes religiosos abusivos, autoritarios, que se sienten dueños de la verdad, se sienten dueños del cielo. Pareciese que ellos decidieran quiénes van y no al cielo. Esa es una falta de respeto. Pero vemos a Jesús que le dijo, conviene que esto se haga así, necesito ser bautizado por ti. El ejemplo de servicio, el ejemplo de hombre, nuestro Señor dándonos a entender en los tiempos de hoy que la humildad es como el perfume agradable para Dios. Por eso dice la Biblia que Dios mira de lejos a los soberbios, Dios mira de lejos a los altivos. ¿Qué es un soberbio y un altivo? Aquella persona que cree que no necesita un consejo, aquella persona que cree que lo sabe todo, aquella persona que cree que el que barra el templo o el que dirige o el hermano que está en su congregación cree que él no está capacitado para dar un consejo. Hay pastores que se han coronado de soberbia, que no aceptan, amados hermanos, un regalo de una persona pobre, de una persona de faltos recursos. Desfilan por su casa
hombres que aportan dinero, hombres que para él son algo y desfilan por su casa. Pero aquella hermanita, aquella anciana, aquel joven que no tiene un buen apellido, que no llega en carro a la iglesia, que sus diezmos no superan los 5 o 6 soles o $1, $2 mensual porque no tienen dinero, jamás se han sentado con el pastor a tomarse un desayuno, jamás el pastor los ha llamado a su iglesia a almorzar con la familia pastoral, porque el soberbio cree que si se une o se reúne con alguien de un nivel inferior, se va a contaminar. Así estaban los fariseos en el tiempo de hoy, y así están los líderes religiosos en el tiempo de hoy. Hoy en día, iglesia, se está hablando de muchos de los niveles. Hay un mover falso, hay un mover extraño que le llaman lo sobrenatural, y lo sobrenatural está relacionado con el ocultismo, y el ocultismo ha entrado a la iglesia, donde los pastores creen que están en otro nivel sobrenatural y se están peleando en pasar el nivel 1, el nivel 2, el nivel 3, el nivel A, el nivel B, el nivel C. Mira, hermano, están igualitos que los políticos, clasificando la condición. O sea, eso es una barbaridad lo que vemos en la iglesia. La famosa cobertura. Hay iglesias tan soberbias, pastores tan soberbios de iglesias tan religiosas, que cuando ven a un hombre de Dios que ha sido levantado, en lugar de apoyarlo, de ayudarlo, lo que hacen es ponerle el pie diciendo: si ese pastor no tiene cobertura, no es de Dios. No seas hipócrita, amado pastor, porque tu pastor, ¿quién le dio cobertura? Pues usted me va a decir Dios. Entonces no moleste al otro quien Dios lo está levantando. ¿Cuál es la arrogancia y el orgullo de esta gente? Es porque congregan en iglesias que tienen 100 años, 200 años y creen que ya son lo máximo. El Señor Jesucristo no va a venir por una denominación. Él no va a venir por el título denominativo o por los títulos científicos, teológicos que pueda tener un pastor. Él va a venir por una iglesia santa, pura y sin mácula, no importa sea o no pastor. Por eso vemos aquí en este texto la humildad, la sencillez del maestro, que le dijo el Señor: deja que ahora sea así, porque esto conviene que cumplamos toda justicia. Qué interesante saber que el Rey de la vida, el Rey de Israel, el dador, el creador, el Hijo de Dios, no haya mostrado orgullo ni soberbia al momento de ser bautizado. El bautismo representa 3 cosas, a mi saber. 1, el bautismo de Juan para arrepentimiento, manifestado en las obras. 2, la obediencia del cumplimiento de una doctrina bíblica. Escuche bien esto: la obediencia del cumplimiento de una doctrina bíblica. 3, la representación simbólica de la muerte y de la resurrección. Nunca olvide lo que acabo de mencionar. Por esa razón nos bautizamos. Jesucristo, cuando llegó a las aguas, tenía 30 años de edad. Hoy en día, y por muchos años, la iglesia antigua, donde por ley y por obligación nacimos, o la religión del Estado, la iglesia católica, obligaba a las personas a bautizarse a la edad de 7 días de nacido. Bautizan niños, pero aquí encontramos que Jesús dejó ejemplo en todo. Jesús no se bautizó cuando fue niño. Jesús fue bautizado cuando tuvo 30 años, uso de razón. Cuando una persona puede reconocer que es pecador, cuando una persona reconoce que necesita a Dios en su vida, puede ser bautizado. Y cuando reconoce que Jesucristo es el Hijo de Dios, está apto para ser bautizado. El bautismo de los niños no es bíblico. El bautismo de niños no es bíblico. Así le duela
a Rafael Díaz, el predicador católico, no es bíblico. Y si lo busca, que lo busque en otra Biblia o en sus libros que tiene. Pero la Biblia me enseña a mí que Jesús me ha dejado ejemplo. Y este ejemplo, los cristianos evangélicos lo hacemos. Cuando tenemos uso de razón, vamos a las aguas, representado por los 3 principios que he dado a conocer. En la iglesia cristiana, el bautismo no salva. Quiero que escuche esto, pastor. Porque hay iglesias religiosas que creen que el bautismo los lleva al cielo. Mentira. Es obediencia. Porque ¿qué pasaría si le predicamos a una anciana que está a punto de morir y esta mujer se convierte al evangelio, reconoce a Jesucristo y se muere a los 5 segundos y no dio tiempo de que esta mujer se le hablase del bautismo? ¿Será salva o no? ¿Qué pasaría con la continuidad de vida en el reino espiritual del ladrón de la derecha? Él no pudo ser bautizado. ¿Cuánta gente en su último minuto de vida han reconocido a Jesús de Nazaret y no fueron bautizados? ¿Se salvarán o no? Pues la salvación la da Jesucristo, Yeshua HaMashiach, al morir en la cruz del Calvario, no el bautismo. Estas son doctrinas, mandatos que se tienen que cumplir, pero están independientemente desligados de la salvación. Los salvados se bautizan. No nos bautizamos para ser salvos, sino que los salvados se bautizan. Dice la Biblia que Jesús, después de ser bautizado, subió de las aguas y he aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu Santo de Dios que descendía como paloma y sobre él una voz que decía: este es mi Hijo amado. Para los que no creen en la Trinidad, para los testigos de Jehová, que dicen que Jesús no es el Hijo de Dios, que Jesús es el Arcángel Miguel, para aquellos que niegan al Hijo de Dios, a Jesucristo, y para aquellos que niegan al Espíritu Santo, dice la Biblia, tanto en Marcos 1:11, en Lucas 3:21-22, que vino el Espíritu Santo en forma corporal y se posó sobre Jesús. Se abrió el cielo y se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado. Y todo esto aconteció a una sola persona. Fueron miles bautizados por Juan el Bautista, pero la única visión o revelación que Juan tuvo fue cuando Jesucristo fue bautizado, no en otra persona, en Jesús. Vino el Espíritu Santo, el Padre habló confirmando que Él era su Hijo y el Hijo siendo bautizado. La Trinidad, Dios en uno, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, en un evento particular, especial, llamado el bautizo. Eso no va a pasarle a nadie. Así que, iglesia religiosa que me oyes, pastor religioso, no le engañes a tu gente en el momento de ser bautizado, porque he oído a muchos religiosos, a muchos líderes religiosos decir que en el momento en que bautizan a sus súbditos o a las ovejas, ellos dicen que desciende el Espíritu Santo. Eso es mentira. El Espíritu Santo llega a tu vida en el momento que recibes a Jesucristo en tu corazón y te arrepientes de todos tus pecados. Entonces el Espíritu Santo llega a tu vida para hacer la obra de redención, de cambio, de transformación, de adopción. Ya tienes al Espíritu Santo, no lo recibes en el bautismo. Escuche bien esto. Tú no recibes al Espíritu Santo en el bautismo, lo recibes en el momento que aceptas al Hijo de Dios. Yo sé que usted estará enojado, pero este es un evento especial. Miles de personas iban a las aguas y solo en Jesús descendió el Espíritu Santo. Y solo en Jesús los cielos se abrieron. No, solo en Jesús. Y eso tiene que ser una enseñanza, una evidencia clara que Jesús es el Hijo de Dios.
Pero cuando no hay conocimiento, cuando no hay entendimiento, los pastores religiosos creen que cuando la gente va a las aguas les cae el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya lo tienes antes de ir a las aguas. Porque nadie por el Espíritu de Dios llama a Jesús anatema. Y tampoco nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Cuando un cristiano va a las aguas, ya tiene al Espíritu Santo en él. Óigame bien, iglesia. Usted que se va a bautizar, no importa si su pastor religioso le dio 6 meses, 6 años o 3 años de discipulado o de normas para que usted se bautice, pero usted ya tiene el Espíritu Santo. Vaya a las aguas y cumpla con los mandatos de Dios, cumpla con lo establecido por Dios. Qué interesante es conocer la Biblia. Por eso este programa se llama Conociendo al Maestro. Y estamos volviendo a la senda antigua. Estamos a través de este programa, la senda antigua, tratando de poner a la iglesia del Cordero en el camino correcto. Porque hoy en día hay muchos caminos que al hombre, que al pastor, que al líder religioso le parecen derechos. Pero el fin es la apostasía, el fin es la herejía, el fin es el infierno, el fin es el mundo. Iglesias que empezaron por el Espíritu y están acabando en la carne. Iglesias que hoy en día aceptan el pecado en sus templos. Pastores que hoy en día están casando homosexuales. Pastores homosexuales que están pastoreando. Líderes religiosos mujeres que son lesbianas dentro de la iglesia, y nos hacemos de la vista gorda y no llamamos la atención al pecado. Por eso es tiempo, iglesia, de un despertar. Que vayamos a la Biblia. La iglesia quiere un avivamiento y lo que encuentra son hombres vivos que te avivan a ti, porque tú vives un evangelio falso y engañoso. Hoy en día, si la gente quiere un despertar, o como le quiera llamar, avivamiento, vaya a la palabra. ¿Quiere usted avivar el fuego que hay en usted? Vaya a la palabra, vaya al altar de Dios, cumpla los mandamientos de Dios, porque no solamente es cargar la Biblia, no solamente es congregarse, no solamente es llamarse cristiano, sino es vivir el evangelio, sino es vivir la Biblia. Si usted no vive la Biblia, usted puede ser un pentecostal, un pentecostés, un protestante, un católico, un testigo, un mormón, no interesa la religión, pero si usted no vive la Biblia, usted es un hipócrita mentiroso, y el infierno lo está esperando a usted por mentiroso e hipócrita, por usar la Biblia para darse a conocer que usted es algo de lo que no es. Por eso es importante que el bautismo de Jesús nos enseñe la humildad, nos enseñe a empezar un nuevo comienzo, como dice la Biblia: he aquí todas las cosas las hago nuevas. Es tiempo en que la iglesia empiece a vivir una vida nueva en el Señor. Por eso nosotros estamos enseñando cómo conocer al Maestro, cómo hacerlo. Otra pregunta que se viene de repente a la cabeza es: ¿será correcto ser bautizado en una piscina o por esparción? Mira, hermano, a mí la Biblia me enseña que fue por inmersión. Fue por inmersión el bautismo. Y si Jesús se bautizó por inmersión, tratemos de imitar a lo máximo el modelo de Jesús. Tratemos de acercarnos más a la palabra imitando el modelo de Jesús. Hágalo por inmersión, tal como lo hizo su maestro. Imite los pasos de su maestro. Si él lo hizo así, hágalo así. Porque de esa manera entonces usted vive lo que está establecido en la palabra. Bueno, iglesia del Señor, esta ha sido tu enseñanza, el bautismo de Jesús según Mateo. Yo soy el pastor Abner Añasco. Para cualquier interrogante, déjanos tu comentario en la parte de abajo, que nosotros gustoso te estaremos respondiendo. Que Dios le bendiga. Conmigo será hasta el próximo programa. Con ustedes, su hermano Luis Eizaguirre. Esta es tu serie de Conociendo al Maestro. A mí me deja muy impactado la sencillez y la humildad que mostró Jesús al dejarse bautizar por Juan. Eso fue importante. Pero yo me hago una pregunta. La pregunta es: ¿por qué Jesús se bautizaría a los 30 años? ¿Y por qué nosotros, los hombres en la tierra, lo que nos enseñan las teorías humanas, queremos hacerlo cuando somos pequeñitos, niños?
¿Por qué no tratamos de imitar al Maestro? Él se bautizó a los 30 años cuando tenía conocimiento, uso de razón, sabía lo que estaba correcto, lo incorrecto, y es por eso que se bautizó. Y además el bautismo es una muestra de arrepentimiento. Así que, mi hermano, estos son los secretos que están guardados. Escudriña la Biblia, y tal vez si de repente estás equivocado, pues te invito a que entres ahí en lo oculto, en lo secreto, te arrodilles en tu cuarto y le pidas perdón al Señor. Aquí nos encuentran los lunes, los miércoles y los viernes a partir de las 4 de la tarde. Que Dios te bendiga.